Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verlos esta mañana. Si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenido. Nos da mucho gusto de que hayas venido hoy a la iglesia y si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y soy uno de los pastores aquí. Y al entrar recibiste una tarjetita como esta. Si todavía no la has llenado, puedes hacerlo y contarnos cómo podemos servirte, cómo podemos orar por ti, o si deseas hablar con uno de nuestros pastores. Esto es simplemente una forma sencilla de poder conectarnos y acompañarte mejor como iglesia. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios, quiero que tomemos una pausa, porque es muy fácil estar aquí físicamente, pero nuestra mente en mil cosas, con pendientes, problemas y preocupaciones. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, Señor, habla mi vida esta mañana. Y después ora por las personas que están a tu alrededor, para que Dios les hable a ellos también por medio de su palabra. Y por último te pido que ores por mí para que Dios me permita comunicar su palabra con claridad y fidelidad. Y Padre, reconocemos que dependemos totalmente de ti. Gracias porque en tu gracia tú nos has dado tu palabra para mostrarnos quién eres y cómo debemos vivir. Espíritu Santo, te pedimos que al abrir las Escrituras tú nos guíes a toda verdad. Quita toda distracción, humilla nuestro corazón y ayúdanos a responder con fe y con obediencia. Transforma nuestra vida por medio de tu verdad. Que no salgamos de aquí igual que como llegamos, sino más rendidos a ti. Muy bien, cuando entró también recibió un bosquejito. Ahí están los versículos que estaremos viendo esta mañana, igual que un espacio para que anote los puntos importantes. Pero ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio regularmente? Levante la mano. Regularmente, no una vez al mes, regularmente. Sí. No sé, yo creo que sus cuerpos dicen otra cosa. Pero mire, yo empecé a hacer ejercicio cuando tenía 9 años, 8 años. 8 años creo que tenía. A los 9 empecé a manejar, pero a los 8 empecé a hacer ejercicio. Y hoy casi tengo 48 años. Así que por más de 40 años el ejercicio y el deporte ha sido parte de mi vida. Pero ha habido temporadas en las que he sido más disciplinado con el ejercicio, hay otras en las que no he sido menos disciplinado, pero de una manera u otra el ejercicio y el deporte siempre han sido parte de mi vida. Y tengo algunos amigos que, ¿cómo le diré? Pues no tienen el cuerpo de atleta de alto rendimiento que yo tengo, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que uno se ve al espejo o se sube a la báscula y se pone ese pantalón que antes le cerraba y de repente descubre que ahora necesita meter la panza, aguantar la respiración y tener una conversación muy seria con el botón. Y cuando eso sucede, uno dice: ahora sí, ya estuvo bueno, algo tiene que cambiar, me voy a poner a dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, ahora sí, se les acabó su gordito, ¿sí o no? Y empieza, y al principio cuesta, y te duele todo, y te falta aire, y tienes que obligarte a hacerlo, tienes que tomar decisiones que no siempre quieres tomar. Pero después de un tiempo algo cambia, y lo que antes requería mucha disciplina, entonces ahora se convierte en parte de tu rutina. Y llega un momento entonces en que ya no dices: estoy tratando de hacer ejercicio, sino simplemente dices: esto es parte de mi vida. Yo creo que eso nos va a ayudar a entender algo acerca de la vida cristiana. Porque para muchos de nosotros, nuestra relación con Dios comenzó en un momento de necesidad, ¿sí o no? Tal vez fue una enfermedad, una crisis familiar, un problema económico, un matrimonio que se estaba desmoronando, un hijo que nos preocupaba, una situación que simple y sencillamente ya no podíamos controlar. Y dijimos: Dios, necesito que hagas algo. Y Dios respondió, y Dios proveyó, y Dios nos sostuvo, y Dios abrió una puerta, y Dios contestó una oración. Y damos gracias a Dios por todo eso. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Y si nuestra relación con Dios fuera mucho más que acudir a Él cuando necesitamos que Él haga algo por nosotros? ¿Y si Cristo no solamente nos salvó para recibir algo de Él, y si nos salvó para que toda nuestra vida le perteneciera a Él? ¿Sabe? Porque el cristianismo bíblico no se reduce a ¿qué puede hacer Dios por mí? La pregunta es mucho más profunda.
Es qué quiere Dios hacer en mí y a través de mí. Porque Jesús no solamente nos salvó de algo, sino que nos salva para algo. Nos salvó para conocerlo, para amarlo, para obedecerlo, para servirlo, para anunciarlo, para ser discípulos, para que nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras relaciones interpersonales fueran usados para su gloria. Y eso es precisamente lo que vamos a ver esta mañana en Hechos capítulo 18. Porque allí conocemos a dos personas, escucha bien, que a simple vista parecen completamente dos personas ordinarias. Sus nombres, Priscila y Aquila. No aparecen primero como apóstoles, no aparecen como pastores, no aparecen como personas famosas. La primera vez que los encontramos, simplemente están trabajando. Pero sus vidas nos enseñan algo extraordinario. Y es que cuando toda tu vida pertenece a Cristo, toda tu vida puede estar disponible para Él. Así que quiero que durante este mensaje mantengamos la siguiente pregunta en nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿está mi vida realmente disponible para Dios? ¿Está mi vida realmente disponible para Dios? No solamente mi domingo por las mañanas, no solamente el tiempo que sirvo en la iglesia, no solamente parte de mi vida. Está mi vida entera disponible para Él. Así que escribe el primer punto importante. Pon lo que tienes en las manos de Dios. Pon lo que tienes en las manos de Dios. Hechos 18, 1 al 3. Mire cómo comienza la historia. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campañas. Conozcamos entonces a estas dos personas, a Priscila y Aquila. Y la Biblia no comienza presentándolos con un título ministerial. La primera imagen que tenemos de ellos es mucho más sencilla. ¿Qué es lo que están haciendo? Están trabajando. Eran un matrimonio judío que había llegado a Corinto después de que habían sido deportados de Roma. Tuvieron que dejar su ciudad, tuvieron que comenzar de nuevo. Y en medio de unas circunstancias que ellos no habían escogido, Dios empieza a obrar en sus vidas, porque allí conocen a Pablo. Y Pablo descubre que tienen algo en común, y es que tienen el mismo oficio. Los tres trabajan haciendo tiendas de campaña. Así que Pablo se queda con ellos y trabajan juntos. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque a veces tenemos una idea equivocada de cómo Dios usa a las personas. Pensamos que para que Dios pueda usarnos, tenemos que estar haciendo algo extraordinario. Pensamos que necesitamos una plataforma, un título, una posición, mucho conocimiento, mucho tiempo, mucha personalidad especial o carismática. Pero la primera imagen que tenemos de Priscila y Aquila es mucho más sencillo. Están simple y sencillamente trabajando. Y esto es muy importante para muchos de nosotros, porque quizás hemos separado nuestra vida cristiana. Aquí está mi trabajo, aquí está mi familia, acá están mis responsabilidades y por allá en algún rincón está mi vida espiritual. Pero la Biblia nos presenta una visión completamente diferente. Para el cristiano no existen dos vidas. No está mi vida secular y mi vida espiritual. Está mi vida y toda ella le pertenece a Cristo. Y por eso algo tan cotidiano como fabricar tiendas de campaña podía convertirse en parte de la obra de Dios. Y eso significa que puedes glorificar a Cristo, escucha bien, mientras trabajas. Independientemente de cuál sea tu oficio, puedes glorificar a Dios en tu trabajo. Puedes honrar a Cristo mientras cuidas a tus hijos. Puedes representar a Cristo en tu negocio. Puedes amar a Cristo en tu matrimonio. Puedes hablar de Cristo con tus compañeros de trabajo. Puedes mostrar el carácter de Cristo cuando manejas un conflicto. Puedes glorificar a Dios haciendo un trabajo que nadie más ve. Anótalo muy bien. Tu vida cotidiana es el lugar donde Dios quiere que vivas tu fe. Ahora tal vez estás esperando que Dios te dé algo diferente para comenzar a servirlo. Pero quizás
Dios quiere que empieces con lo que ya tienes. Si tienes un trabajo, ese trabajo puede servir a Cristo. Si tienes una familia, tu familia puede servir a Cristo. Si tienes una casa, tu casa puede servir a Cristo. Si tienes tiempo, ese tiempo puede servir a Cristo. Si tienes dones o habilidades, todo esto puede servir a Cristo. La pregunta no es, ¿tengo una vida suficientemente extraordinaria para que Dios la use? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a poner mi vida ordinaria en las manos de Dios? Porque aquí está la verdad. No se trata de cuánto tienes. Se trata de a quién le pertenece lo que tienes. Priscila y Aquila tenían un trabajo y ese trabajo podía servir a Cristo. Tenían un matrimonio y su matrimonio servía a Cristo. Tenían una casa y su casa servía a Cristo. Tenían relaciones interpersonales y estas relaciones servían a Cristo. No lo tenían todo, pero entregaron a Cristo lo que tenían. El segundo punto, escríbalo, y es que somete tus planes a los propósitos de Cristo. Somete tus planes a los propósitos de Cristo. Avancemos entonces en la historia, versículo 18, mira lo que dice. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Crescea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Ahora bien, aquí vemos algo interesante, y es que Priscila y Aquila viajaron con Pablo. No conocemos todos los detalles de la conversación que tuvieron. La Biblia no dice exactamente qué los llevó a tomar esta decisión de irse con él, pero sí vemos un matrimonio, escucha bien, dispuesto a poner su vida al servicio de lo que Dios estaba haciendo. Y eso revela algo acerca de ellos. Y es que su fe no estaba acomodada alrededor de su vida. Su vida estaba siendo acomodada alrededor de Cristo Jesús. Y esa diferencia es enorme. Porque muchas veces nuestra manera de pensar es, estos son mis planes, esta es mi profesión, esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi dinero, este es mi futuro. Y Señor, bendice todo esto. Pero una vida rendida hace una pregunta muy diferente. Dice, Señor, ¿cómo quieres usar todo esto para tus propósitos? Y escuche bien, esa es la diferencia entre una vida que simplemente incluye a Dios y una vida que le pertenece a Dios. Porque es posible asistir a la iglesia y seguir viviendo como si nuestra fe fuera nuestra. Es posible orar y seguir aferrados a nuestros planes. Es posible decir que Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey y al mismo tiempo reservar ciertas áreas de nuestra vida donde le decimos a Dios, Señor, aquí no, esto lo controlo yo, esto no quiero entregarte. Pero vivir con las manos abiertas significa decirle a Dios, Señor, todo lo que tengo viene de ti y está disponible para ti. Ahora bien, vivir con las manos abiertas no significa que no tenga planes, no significa que no trabajes, que no ahorres, que no construyas, que no cuides a tu familia. Significa que no estás esclavizado a lo que has construido. Puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado sin convertirlo en un ídolo. Puedes amar tu casa sin que tu casa sea tu identidad. Puedes disfrutar de tu trabajo sin que tu trabajo sea tu identidad. Puedes amar a tu familia sin olvidar que Cristo es tu Señor. Puedes disfrutar de todas las bendiciones que Dios te da sin olvidar al Dios que te las dio. Pero sabe que yo creo que nuestro problema no es que tengamos demasiadas cosas. Quizás nuestro problema es que nos hemos acostumbrado tanto a lo que tenemos que ya no sabemos ni siquiera cómo entregarlo. Nos acostumbramos mucho a nuestra comodidad, a nuestros planes, a nuestra rutina, a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de hacer las cosas. Y entonces cuando Dios nos interrumpe algo, nuestra primera reacción puede ser, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero una persona que vive con las manos abiertas puede responder, Señor, yo no entiendo lo que estás haciendo, pero sigo confiando en ti. Y eso, mis hermanos, es fe. Porque vivir con las manos abiertas no significa que siempre entendamos lo que Dios está haciendo. Significa que confiamos en Él aun cuando no lo entendemos.
Priscila y Aquila no necesitaban saber todo lo que Dios iba a hacer. Solo necesitaban ser fieles en el siguiente paso. Y quizás eso es lo que algunos de nosotros necesitamos escuchar esta mañana. Estamos esperando tener todo claro para obedecerle a Dios. Cuando sepa cómo va a funcionar, cuando tenga certeza, cuando tenga seguridad, cuando entienda por qué, cuando vea exactamente qué va a pasar, entonces obedeceré. Pero muchas veces Dios no te muestra todo el camino. Lo único que nos muestra es el siguiente paso. Y nosotros tenemos que decidir si lo vamos a dar o no. Y quizás Dios está cambiando algo en tu vida. Quizás estás entrando en una etapa que no escogiste. Quizás una puerta se cerró y otra se abrió. Quizás Dios está poniendo delante de ti una oportunidad que no estaba en tus planes. No necesitas saber exactamente cómo va a terminar. La pregunta puede ser mucho más sencilla. La pregunta puede ser: Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Y después, hazlo. Porque si Dios es soberano, escucha bien, un cambio en nuestros planes no significa un cambio en sus propósitos. Nuestros planes pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, las puertas pueden abrirse, las puertas pueden cerrarse, pero Dios sigue siendo Dios. Y por eso vivir con las manos abiertas no significa vivir sin planes. Significa que nuestros planes están sometidos a los propósitos de Dios. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque hay una pregunta que debemos hacernos. Y la pregunta es: ¿por qué deberíamos vivir así? ¿Por qué debería entregar mi trabajo? ¿Por qué debería entregarle a Dios mis planes? ¿Por qué debería entregar mi casa, mi matrimonio, mis recursos, mi vida? ¿Por qué debería hacer todo esto? La respuesta no es porque Dios necesita que hagas algo por Él. La respuesta es mucho más hermosa. La respuesta es porque Cristo se entregó primero por nosotros. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. ¿Qué dice? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo Jesús no vino simplemente para mejorar nuestra vida. Cristo vino a salvarnos del pecado, murió en nuestro lugar, resucitó y se entregó por nosotros. Así que nuestra entrega no es un intento de comprar el favor de Dios. Nos entregamos nuestra vida para conseguir, no entregamos nuestra vida para conseguir que Cristo nos ame. Entregamos nuestra vida porque Cristo ya nos amó y Él se entregó por nosotros. Y entonces eso cambia toda nuestra motivación de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque hemos sido aceptados por su gracia. Entonces no servimos para ganar su amor. Servimos porque hemos recibido su amor. No damos para comprar su bendición. Damos porque todo lo que tenemos ya lo hemos recibido de Él. Y por eso una vida rendida no dice: Señor, mira todo lo que hago por ti. Dice: Señor, mira lo que tú hiciste por mí y todo lo que soy te pertenece a ti. Y el tercer punto, escríbalo: usa tu matrimonio para su misión. Usa tu matrimonio para su misión. Hay algo que aparece una y otra vez cuando observamos la vida de Priscila y Aquila, y es que siempre aparecen juntos. Los encontramos trabajando juntos, viajando juntos, sirviendo juntos, y finalmente encontramos su casa abierta para la iglesia. No solamente compartían una vida, compartían una misión. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. Y la pregunta es: ¿para qué te dio Dios tu matrimonio? Piénsalo. Si estás casado, piénsalo. ¿Para qué Dios te dio tu matrimonio? Y si estás soltero y algún día deseas casarte, piensa en eso también. ¿Para qué te dio Dios tu matrimonio? Porque cuando entramos al matrimonio, normalmente pensamos en lo que esperamos recibir, ¿sí o no? Quiero que alguien me haga feliz, quiero que alguien me ame, quiero compañía, quiero seguridad, quiero formar una familia. Y no hay nada de malo en esas cosas. Dios diseñó el matrimonio para el compañerismo, para la intimidad, para la fidelidad, para el amor. Pero el matrimonio cristiano no puede reducirse simplemente a qué estoy recibiendo yo de esta relación.
Porque cuando eso se convierte en la pregunta principal, entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a medir nuestra relación. Yo hago esto, tú haces aquello, yo cedí la última vez, ahora te toca a ti hacer esto. Y entonces el matrimonio se convierte en una negociación. Pero el Evangelio nos cambia la pregunta. Recuerda lo que dijo Pablo en Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no solamente dio algo, Cristo se entregó a sí mismo. Y por eso la pregunta entonces empieza a cambiar. Y empieza a ser, ¿cómo puedo amar a mi cónyuge de una manera que refleje a Cristo? ¿Cómo lo sirvo? ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo la escucho? ¿Cómo la trato cuando estoy cansado? ¿Cómo respondo cuando tenemos un conflicto? ¿Cómo sacrifico mis preferencias por el bien del otro? Porque cuando un matrimonio vive así, algo está sucediendo que va mucho más allá de la fidelidad o felicidad de esa pareja. ¿Y sabe lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que el Evangelio de Jesús está siendo exhibido. Y entonces tus hijos están viendo algo del carácter de Cristo en tu matrimonio. Tus amigos están viendo algo del amor de Cristo en tu matrimonio. Y las personas que entran a tu casa pueden experimentar algo de la hospitalidad de Cristo en tu relación. Y por eso, si estás casado, quizás necesitas hacerte esta pregunta a tu cónyuge. Y la pregunta es, ¿cómo podemos usar nuestro matrimonio para la gloria de Cristo? No solamente cómo podemos tener un matrimonio mejor, sino cómo puede nuestro matrimonio servir a los propósitos de Dios. Y quizás eso significa abrir tu casa, invitar a otra pareja, ayudar a una pareja más joven, orar por una familia, servir juntos en una área del ministerio, recibir a alguien que necesita comunidad. O simplemente permitir que tus hijos vean cómo un esposo y una esposa que aman a Jesús enfrentan juntos las dificultades de la vida. Porque tus hijos necesitan ver más que un matrimonio que funciona, necesitan ver un matrimonio que pertenece a Cristo. Y si eres soltero, yo quiero decirte algo muy importante. Y es que no necesitas casarte para comenzar a vivir una vida entregada a Cristo. Escucha bien, tu vida ya pertenece a Cristo. La soltería no es una sala de espera. No pienses, cuando me case entonces voy a comenzar a servir. Cuando tenga una familia entonces tendré propósito. Cuando encuentre a esa persona indicada entonces podré vivir completamente para Cristo. No. Dios ya te ha dado una vida que puede ser usada para su gloria. Así que vive para Cristo ahora, sirve a Cristo ahora, ama a la iglesia ahora, usa tus dones y tus habilidades ahora, haz discípulos ahora, invierte en otros ahora. Y si algún día Dios te concede el matrimonio, busca a alguien con quien puedas caminar hacia Cristo. No solamente a alguien con quien puedas construir una vida cómoda, sino a alguien con quien puedas compartir la misión. Y el siguiente punto, escríbelo. Entrega tu vida al servicio de la iglesia. Entrega tu vida al servicio de la iglesia. Pablo escribe en Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Ahora yo quiero que observemos algo aquí. Pablo no los describe solamente como un matrimonio. Los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Y después nos dice que la iglesia se reunía ¿en dónde? En su casa. Como puede ver, su casa no era simplemente un lugar donde vivían. Era un lugar que habían puesto a disposición de Cristo. Su hogar estaba disponible, su tiempo estaba disponible, sus relaciones estaban disponibles, sus recursos estaban disponibles, su vida entera estaba disponible. Y si somos bien honestos, esto nos confronta con la manera en que muchas veces pensamos acerca de la iglesia, ¿sí o no? Para algunos la iglesia es un lugar al que asistimos, venimos, cantamos, escuchamos y nos vamos. Y podemos hacer esto durante años sin realmente involucrarnos profundamente en la vida de otros creyentes. Pero escucha bien,
La iglesia no es solamente un lugar al que vienes. La iglesia es un pueblo al que perteneces. Piensa en un partido de fútbol. En un partido de fútbol puedes tener miles de personas en las gradas, ¿sí o no? Todos están mirando, todos tienen una opinión, todos saben qué debería hacer el entrenador, todos celebran, todos gritan. Pero hay una enorme diferencia entre estar en las gradas y estar en el campo. Y a veces podemos pensar en la iglesia de esa manera. Unos pocos hacen el ministerio y los demás observamos. Unos pocos sirven y los demás recibimos. Unos pocos discipulan, los demás somos discipulados. Pero el Nuevo Testamento nos presenta algo diferente. Y sí, Dios ha establecido pastores, ancianos y otros líderes con responsabilidades específicas. Pero ellos no fueron llamados a hacer todo el ministerio mientras el resto de la iglesia simplemente observa. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién les está hablando Pedro cuando dice pero ustedes? A todos los creyentes. No solamente a los pastores, no solamente a los ancianos, no solamente a unos líderes, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Cristo nos llamó a pertenecer a su pueblo, nos llamó a servir, nos llamó a anunciar las virtudes, nos llamó a usar nuestra vida para su gloria. Y por eso la pregunta no es solamente ¿qué recibí hoy en la iglesia? La pregunta también es ¿qué estoy entregando a Cristo a través de mi vida en la iglesia? ¿A quién estás sirviendo? ¿A quién estás animando? ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás ayudando? ¿Quién puede contar contigo? Porque Priscila y Aquila no solamente asistían a la iglesia, se entregaron. Su casa se convirtió en un lugar de comunión. Su vida se convirtió en una herramienta para la misión. Y quizá algunos de nosotros, escuche bien, ya es tiempo de dejar de pensar como consumidores. Una mentalidad de consumidor dice: ¿qué tiene la iglesia que ofrecerme a mí? ¿Qué programa tiene para mí? ¿Qué puedo recibir yo? Y claro, la iglesia debe cuidar, servir y pastorear a la gente. Pero escuche bien, llega un momento en que tenemos que hacernos otra pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo puedo servir yo? ¿Tienes una casa? Úsala. ¿Tienes tiempo? Entrégalo. ¿Tienes recursos? Compártelos. ¿Tienes experiencias? Ponlas al servicio de Dios. ¿Tienes dones? ¿Tienes habilidades? Úsalos para edificar a la iglesia. No necesitas una plataforma, no necesitas un título. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas disponibilidad. Porque cuando Cristo te salva, no solamente cambia tu destino, te incorpora a una familia, a un pueblo. Y ahora tu vida puede convertirse entonces en una bendición para ese pueblo. Y por último, escríbalo. Invierte tu vida en otras personas. Invierte tu vida en otras personas. Regresemos a Éfeso. Pablo continúa su viaje, pero Priscila y Aquila permanecen ahí. Y entonces aparece otro personaje, un hombre llamado Apolos. Mira lo que dice el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Ahora bien, Apolos tenía mucho que ofrecer. Era elocuente, conocía las escrituras, era ferviente, hablaba con valentía, tenía dones, pero todavía necesitaba crecer. Y cuando Priscila y Aquila se dieron cuenta, ¿qué hicieron? No lo avergonzaron, no lo corrigieron públicamente para demostrar que sabían más, no dijeron este hombre no sabe lo suficiente, no lo descartaron tampoco, lo tomaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y eso, mis hermanos, es el discipulado. Y aquí aparece una diferencia importante. Y es que servir a la iglesia no significa simplemente hacer cosas dentro de la iglesia.
también significa ayudar a otras personas a crecer en su relación con Cristo. Porque puedes estar muy ocupado en la iglesia y aún así no estar ayudando a nadie a madurar. Como puedes ver, la vida cristiana no termina en nuestra propia madurez. No se trata solamente de yo leo mi Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo estoy creciendo. Y todo eso es bueno. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hay alguien que está creciendo en Cristo porque yo estoy invirtiendo en su vida? Eso es muy diferente, ¿sí o no? Eso nos incomoda un poco. Pero no se trata solamente de hacer, se trata de formar, de hacer discípulos. No solamente de participar, sino de multiplicar. No solamente de recibir enseñanza, sino de transmitir lo que Dios nos está enseñando. Y sabe, nuestra cultura hoy dice, es que si tú no tienes una plataforma, tu influencia es insignificante. Eso es lo que nos dice la cultura. Pero el reino de Dios funciona de otra manera muy diferente. No necesitas miles de personas que te escuchen. Puedes comenzar con una. No necesitas ser famoso, ni tener un canal de YouTube, ni un podcast. Necesitas estar disponible. No necesitas saberlo todo. Necesitas estar dispuesto a ayudar a alguien a darle el siguiente paso hacia Cristo. Y puede ser tan simple como una conversación, tan simple como invitar a alguien a un café, una comida, orar con ellos, abrir la Biblia juntos, escuchar a alguien que está luchando, ayudar a un nuevo creyente, animar a alguien que está desanimado, a corregir a alguien con amor, a compartir lo que Dios te está enseñando a ti. Así que yo quiero que pienses en una persona, no en 10, en una, piensa en una. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Puede ser tu hijo, un amigo, un compañero de oficina, un nuevo creyente. Quizás es alguien que lleva años en la iglesia, pero está luchando espiritualmente. Y no necesitas hacer algo espectacular. Necesitas comenzar a caminar con alguien. Ahora quizás estés pensando, sí, pero yo no sé suficiente, yo no tengo mucho tiempo, yo no soy pastor, yo no tengo una casa grande, yo no tengo muchos recursos. Entonces, recuerda a Priscila y Aquila. Recuérdalos. No eran apóstoles, no eran famosos, no tenían una plataforma, pero tenían algo que podían ofrecer. Y es que habían aprendido algo acerca de Cristo que Apolo necesitaba escuchar. Y entonces fueron fieles en lo que sí tenían. Y eso nos recuerda algo muy importante a nosotros. Y es que no necesitas tenerlo todo para ayudar a alguien. Solo necesitas ser fiel con lo que Dios ya puso en tus manos. Así que haz un inventario. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes experiencia? ¿Conocimiento de la palabra? ¿Cosas que el Señor te ha enseñado? ¿Luchas que has atravesado y has superado? ¿La gracia que has experimentado de Dios? ¿Los años que llevas caminando con Él? Escucha bien, no los guardes para ti. Ponlos al servicio de otras personas. Porque una vida que pertenece a Cristo no solamente pregunta ¿cómo puedo crecer yo? También pregunta ¿a quién puedo ayudar a crecer? Y entonces ahora podemos ver toda la historia completa. Priscila y Aquila pusieron su trabajo en las manos de Dios. Sometieron sus planes a los propósitos de Cristo. Usaron su matrimonio y su hogar para la misión. Entregaron su vida al servicio de la iglesia y utilizaron lo que sabían para ayudar a crecer a Apolos. Ahora sí ve lo que está ocurriendo. ¿Sí lo ve? No estamos hablando de 5 vidas diferentes. Estamos viendo una sola vida, completamente rendida a Cristo. Su trabajo le pertenecía, su matrimonio le pertenecía, su casa le pertenecía, su tiempo le pertenecía, sus recursos le pertenecían, sus dones y sus habilidades le pertenecían a Cristo, todo le pertenecía a Él. Y esa es la pregunta que nos queda a nosotros. No es, ¿estoy haciendo suficientes cosas para Dios? Sino la pregunta es, ¿hay alguna parte de mi vida que todavía considero mía? Porque escucha bien, quizás puedes servir en la iglesia y todavía mantener tu dinero cerrado.
Puedes discipular a alguien y todavía controlar tu futuro. Puedes tener un buen matrimonio y todavía vivir para tu propia comodidad. Puedes asistir cada domingo a la iglesia y todavía tener mentalidad de consumidor. El llamado de Cristo es mucho más profundo. No quiere solamente una parte de tu vida, quiere toda tu vida. Y no porque necesite algo de ti o de mí, sino porque Él es digno de todo lo que somos y tenemos. Y aquí es donde el Evangelio cambia completamente nuestra respuesta. Como puede ver, Cristo se entregó por nosotros antes de pedirnos que nos entregáramos a Él. Él dio su vida, Él llevó nuestro pecado, Él murió en nuestro lugar, Él resucitó. Y por eso no servimos para conseguir su amor. Servimos porque ya lo hemos recibido. No obedecemos para ganarnos la salvación. Obedecemos porque hemos sido salvados por su gracia. No entregamos nuestra vida para que Cristo nos acepte. Entregamos nuestra vida porque Cristo primero se entregó por nosotros. Y es por eso podemos decir: Señor, todo lo que soy es tuyo. Todo lo que tengo viene de ti. Mi vida completa está disponible para ti. No necesitas una vida extraordinaria. Necesitas una vida rendida. Porque cuando una persona ordinaria pone toda su vida en las manos de Dios, en las manos de un Dios extraordinario, Dios puede hacer con esa vida mucho más de lo que esa persona jamás podría hacer por sí misma. Así que quiero terminar con lo siguiente. Quizás esta mañana, mientras hablamos de Priscila y Aquila, has pensado: ¿sabes? Yo quiero vivir así. Pero primero necesito saber si realmente pertenezco a Cristo. Y esa es la pregunta más importante. Porque antes de preguntarnos qué voy a hacer para Él, tenemos que preguntarnos si realmente le pertenecemos a Él. Y quizá hoy te das cuenta de que nunca has puesto tu confianza verdaderamente en Jesús. Quizás has asistido a la iglesia por mucho tiempo, quizás has orado 2 o 3 veces. Quizás sabes algunas historias de la Biblia, pero nunca te has arrepentido de tus pecados. Nunca realmente has confiado en Cristo. Yo quiero decirte que hoy es el día ideal. No estás confiando en una oración, no estás confiando en tus buenas obras, en tu esfuerzo. Estás confiando en una persona, en Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su gracia, en lo que Él hizo por ti. Así que si hoy quieres poner tu fe en Jesús, ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu gracia. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Hoy pongo mi confianza en ti. Perdóname, sé mi Señor y mi Salvador. Y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que nuestra vida no tiene que ser extraordinaria para que sea usada por ti. Priscila y Aquila tenían un trabajo, un matrimonio, una casa, responsabilidades, pero te entregaron lo que tenían y tú usaste sus vidas para tu gloria. Y Padre, perdónanos porque muchas veces queremos que seas parte de nuestra vida, pero no siempre queremos que nuestra vida entera te pertenezca. Perdónanos por las áreas que hemos mantenido cerradas. Perdónanos por los planes que nunca te hemos entregado. Perdónanos por la comodidad que hemos protegido, por las cosas que hemos tratado como nuestras cuando todo lo que tenemos viene de ti. Y Señor, hoy queremos abrir nuestras manos. Así que te entregamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros planes, nuestro futuro. Pero sobre todo, Señor, gracias porque antes de pedirnos que nos entregáramos a ti, tú te entregaste por nosotros. Así que gracias por la cruz, gracias por la resurrección, gracias por tu gracia. Haz que nuestra obediencia sea una respuesta del amor del Evangelio que hemos recibido. Y muéstranos qué áreas de nuestra vida mantenemos cerradas. Muéstranos también en quién quieres que invirtamos. Danos a una persona. Danos valor para acercarnos. Danos humildad para escuchar. Y paciencia para caminar con ellos.
Y que un día, Señor, podamos escuchar mis colaboradores en Cristo Jesús. Así que aquí estamos, nuestras manos están abiertas, nuestra vida es tuya. Haz con nosotros, Señor, lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén.